hasta el 1 de diciembre no podremos disponer, por lo menos aquí en España, en Europa, de la nueva versión de Dynamics NAV 2018. Veréis que en este roadmap se habla también de Dynamics 365. ¿Qué será esto del 365? ¿Peligra mi licencia on-premise a futuro próximo o lejano por el hecho de que vaya a salir o vaya a subir este producto en versión 365? Bueno, os emplazo a ver la siguiente sesión, que será muy interesante. Hablaremos de todo esto. Nuestro compañero Antonio Córdoba tratará este asunto y veréis de nuevo esta diapositiva en detalle. Pues simplemente la quería utilizar porque, dado que no disponemos todavía de una versión oficial de NV 2018, pues para poderos enseñar todas estas novedades, utilizaremos una versión 365 Financials de USA, de Estados Unidos, porque será exactamente lo mismo que tendremos en NV 2018. Y así, en vez de pasar solo diapositivas, que puede ser un poco aburrido, pues podremos verlo en funcionamiento. ¿De acuerdo? Veréis que el funcionamiento es NAV 100%. Lo único que veremos el contenido en inglés porque para poder enseñarlo tendremos el contenido de la base de datos americana. ¿De acuerdo? Y el resto de este roadmap y otros temas relacionados los hablaremos luego en la próxima sesión. Pues voy a desconectar la cámara y así veréis mejor en pantalla más grande las diapositivas y lo que vamos a ver de NAV. Y vamos a ver algunas de las novedades que tenemos en la nueva versión. En primer lugar, nos centraremos en las mejoras de la aplicación. Por una parte, han mejorado el área de sincronización con OCR. Seguramente recordáis los que asististeis a la presentación que hicimos el año pasado y a la anterior, de que Microsoft se ha asociado con Lexmark para este servicio de interpretación de imágenes y documentos, ¿vale? Para que interprete el sistema del contenido y nos ahorremos pues el teclear todos esos documentos en el sistema o en un alto porcentaje para que entren automáticamente en NAV. Y esto está muy bien. La versión de hace un par de años, pues básicamente integraba cabeceras, no contenido de líneas. El año pasado ya vimos que introducía la captura también del contenido de las líneas y lo interpretaba, asociaba productos, etcétera. Y este año han añadido el primer punto que veis en la diapositiva, que es la sincronización del OCR con el maestro de proveedores. Vamos a verlo directamente en la aplicación. Muy brevemente, si buscamos el menú de configuración de OCR, toda esta parte pues es igual que teníamos en la versión anterior, pero ahora tenemos algunos campos más. Perdón. Aquí, perdón. El Master Data Sync Enabled. Eh, datos maestros, sincronización de datos maestros activado. Esto lo que nos permitirá es que automáticamente cuando nosotros creemos algún proveedor o modifiquemos algún proveedor, lo sincronice al portal de Lexmark, de OCR, para que ellos tengan allí el maestro directamente sincronizado desde el ERP, con lo cual les será más fácil casar la información. Vamos a hacer un sencillo ejemplo y así los que no habíais visto en versiones anteriores cómo funcionaba este sistema del OCR lo podréis ver en directo. Vamos a ir a Incoming Documents. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. Vamos a coger un PDF que nos haya enviado nuestro proveedor, como pudiera ser FNAC, por ejemplo. Y cogeremos este PDF y lo incorporaremos en nuestro sistema. ¿De acuerdo? Es correcto el documento que queremos subir y lo enviamos al servicio de OCR. Esto obviamente se puede sincronizar, incluso desde el cliente móvil, como vimos en el año pasado, pues se puede fotografiar directamente la factura física en papel y también entra en el circuito que automáticamente intenta interpretarlo. El portal lo tengo configurado de modo que si él ve algo que no le acaba de cuadrar, pues entonces me lo dejará preparado para que yo pueda manualmente desde el portal acceder y mirar a ver qué es lo que tendría que hacer con ese documento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir al portal. Y aquí vemos pues nuestro documento,
que acaba de entrar, ha sido introducido, y le vamos a decir que queremos iniciar la validación manual. Lo he forzado para poder enseñarlo en este ejemplo. Es mucha información, pues ya él la interpreta automáticamente, las bases, contenidos, etcétera, etcétera, pero nos indica que el proveedor no ha podido localizarlo. Ahora la ventaja que tendremos es que si clicamos aquí, pues podemos ver nuestros proveedores de NAV sincronizados automáticamente. De hecho, si creáramos un proveedor nuevo, pues se sincronizaría hacia el portal. Vamos a buscar aquí vendors, que es proveedores en inglés. Vamos a crear un proveedor ficticio en base a la plantilla X que tengamos, con lo cual ya nos rellenará algunos campos. Vendor demo. La dirección será muy original. Y esto lo que hará es que este proveedor automáticamente se forzará para sincronizar con el portal web del OCR. Si venimos de nuevo a la configuración y miramos la cola de trabajos, la job queue, veremos que ya se ha activado una sincronización de datos. Son las 10 y 11, lo ha programado para las 10 y 15. Estoy un poquito impaciente, no vamos a esperar, vamos a decirle que intente sincronizarlo ya. Entonces vamos a pararlo, le decimos que a las 10 y 10 que lo sincronice. Ahora hay 12 porque obviamente a las 10 y 10 es complicado. Y entonces en nuestro portal, en un instante, pues aparecerá actualizado para poder verlo. Voy a ir para atrás y para adelante, a ver si se sincroniza. Básicamente esta es la ventaja. Entonces, los caracteres del CIFNIF del proveedor, a lo mejor hay alguno que duda. Si encuentra uno que le encaja en la base de datos del proveedor, pues toda la información de dirección y el resto de datos fiscales, pues él ya lo puede localizar en el sistema. ¿Vale? Ya tenemos aquí nuestro proveedor sincronizado automáticamente con todos sus datos exactos. ¿De acuerdo? Más mejoras. Filtro de análisis dimensional. Como sabéis, en las últimas versiones se está potenciando mucho el uso del cliente web y el uso de la app, ya sea de Windows o de iOS o de cualquier otro sistema operativo Android con el que sea compatible, porque ofrece ciertas ventajas y ciertas comodidades. No tenemos que actualizar el cliente como ocurre con el cliente de Windows, es un cliente muy ligero, pero tiene algunas ventajas que no tiene el cliente Windows, como por ejemplo la búsqueda por cualquier columna, etcétera, pero también tenía algunas deficiencias. Por ejemplo, el filtro de totales, los que manejáis NAV, pues ya lo conocéis. Pues con ese objetivo se ha añadido esta funcionalidad también desde el cliente web. Si nosotros vamos a buscar el plan de cuentas, pues ahora podremos observar como dentro del botón de dimensiones, aparte de las dos que ya teníamos antes, tenemos una nueva posibilidad para aplicar filtro de totales, los flow filters de toda la vida de NAV. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a filtrar por dimensión, pues podríamos filtrar departamento ventas, por ejemplo, y un grupo de cliente, vamos a ponerle medium, ¿era? Medium. Y entonces veremos cómo el saldo de las cuentas pues automáticamente queda filtrado por esos valores. El filtro de totales de toda la vida ya lo tenemos incorporado en NAV también. Luego, no sé si lo habéis encontrado con la necesidad de gestionar la deuda que tenéis con los empleados en vuestro ERP, en NAV, porque lo que solemos hacer en estos casos es crear unas fichas de proveedor con un grupo contable diferente para poder manejar así su extracto.
Luego hemos de ser cuidadosos con el tema de permisos, porque un usuario de compras puede acceder al manejo de proveedores propiamente dicho, saber información de los empleados y de la deuda que tenemos con los empleados, etcétera. Y eso es la solución que hemos tenido hasta ahora. En la nueva versión ya tendremos por fin una gestión íntegra de empleados y su extracto. Tendremos movimientos de empleado, igual que tenemos movimientos de cliente o movimientos de proveedor. Y en los diarios, en el diario general o General Journal en inglés, pues veremos que ya nos aparece una nueva opción en el desplegable, que es empleado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos poner aquí alguno de nuestros empleados, por ejemplo, John Roberts. Podemos decirle que tenemos una deuda con él de 100 euros, que lo pondremos contra la cuenta de gastos. Bueno, el plan contable americano no lo conozco mucho. Vamos a poner esta cuenta mismo. Le vamos a poner desglose de IVAs, etcétera. Y entonces nosotros podemos aquí registrar. Y directamente esto va a la ficha del empleado. ¿De acuerdo? Es similar a proveedores, pero por fin tenemos un área independiente para poder gestionarlo. Si vamos a la ficha del empleado, pues aquí podremos ver, bueno, de hecho aquí ya se ve el botón. Tenemos la historia de las transacciones de ese empleado. Podemos clicar desde aquí o desde la ficha. Y ya vemos los movimientos que hayamos ido haciendo con su posibilidad de navegar, etcétera, etcétera, igual que hacemos con los proveedores. Y aquí tendremos pues, su saldo pendiente, etcétera, etcétera. Y también desde el diario de pagos, pues tendremos la posibilidad de calcular no solo los pagos a proveedores, sino también tendremos otra acción para los pagos a empleados. Payment Journal, diario de pagos, bueno, es igual, en el general. Y aquí tenemos una nueva acción para sugerir los pagos que tenemos pendientes a empleados, del mismo modo que lo teníamos en proveedores. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una novedad interesante para aquellos que utilizáis esta funcionalidad, que ahora está puesta independiente. Aparte del mejorado, vamos a ver el más fácil. Normalmente, NAV es un producto muy versátil, pero también hay que saber cómo configurarlo, dónde tocar cada cosa para que funcione como nosotros deseamos. Tradicionalmente, todas estas áreas de configuración estaban dentro de cada menú, ¿no? El menú de gestión financiera, compras, ventas, y teníamos que ir buscando por todas partes todo aquello que era configuración. Sí que es cierto que la barra de búsqueda que utilizamos arriba a la derecha pues nos ayuda a encontrarlo. Pero ahora en la nueva versión tenemos que hay un menú específico para toda esta parte de configuración, setup y extensiones, o extensiones y configuración. El año pasado ya vimos que se introdujo el tema de los asistentes, un paso a paso con siguiente, 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 que nos ayuda a configurar las principales áreas del sistema. Pero ahora tenemos un menú exclusivo en el que se reúne todo aquello que es configuración. Con lo cual, yendo a este apartado de aquí, pues accedemos fácilmente a toda la configuración de cualquiera de las áreas de la aplicación sin tener que ir buscando por diferentes menús. No es funcionalmente quizá algo muy novedoso, pero sin duda es algo práctico para poder poner en marcha el producto o hacer ajustes en configuración. El siguiente punto de definir importes en configuración de la contabilidad tampoco es que sea una gran cosa, pero sabéis que en países como el nuestro pues es muy habitual en el área financiera trabajar con debe y haber, credit amount, debit amount, pero en otros países no. Entonces lo que ha hecho Microsoft sencillamente es permitir que eso se pueda configurar a nivel general de la aplicación en un único lugar. Por ejemplo, si volvemos al plan de cuentas, pues ahora está en plan americano, digamos. Tenemos el saldo en Change y Balance.
y no vemos el debe y haber por ninguna parte. Sin embargo, si vamos a configuración de contabilidad, pues tenemos este nuevo campo que lo que nos permite es escoger si queremos solo debe y haber o si queremos que salgan los tres, debe y haber e importe. Si ahora le pongo que solo quiero debe y haber y vuelvo a buscar el plan de cuentas, pues ahora ya me aparece debe y haber, debit y credit, iba a decir. Pero bueno, no es una gran novedad, pero sí que le da más versatilidad a diferentes países. Otra funcionalidad del punto siguiente, el de crear pedidos de compra desde pedidos de venta. Ya anunciaron en Microsoft que era algo muy práctico, pero orientado a empresas pequeñas o que no mueven una gran cantidad de productos y tienen centralizada la gestión de la demanda en una persona o en ciertos empleados, pero todo más controlado. Entonces, esto lo que nos permitirá hacer es que cuando estemos en un pedido de venta, obviamente al hacer el pedido, pues el sistema ya nos avisa si no tenemos disponibilidad, cuando a medida que vamos introduciendo los productos, etcétera, etcétera. Pero en caso de que nos avise de que no tenemos suficiente disponibilidad para algo que nos ha pedido un cliente, tendremos la posibilidad aquí de crear directamente el pedido de compra. Al pulsar aquí, nos aparecerá una ventana en la que ya nos propondrá de qué productos sería necesario comprar alguna unidad, como mínimo, para poder cubrir esta solicitud que nos ha hecho el cliente. Fijémonos que ya nos propone automáticamente el proveedor, según tengamos configurado en cada producto, nos indica cuál es la cantidad que se ha pedido en este documento y por aquí pues podemos ver también la disponibilidad del producto desde diferentes ópticas. Bueno, si queremos hacer el pedido de compra de esta unidad de aquí, pues pulsamos OK y ya nos lo enseñaría. Ya nos lo crearía, perdón, el pedido de compra. De manera que se agiliza este proceso de crear compras a raíz de una venta. Ya nos ha creado aquí uno o n pedidos y aquí podemos acabar de completarlo. ¿De acuerdo? Pero esto es para un rol compartido, de alguien que vende y tiene potestad también quizá para hacer una solicitud de compra. Otra funcionalidad interesante tiene que ver con, bueno, relacionado con el tema de la configuración, con la configuración del Intercompany. Recordéis que hay una funcionalidad ya de estándar que viene en la licencia Extended, que es el tema de Intercompany. Lo que nos permite es definir qué clientes o proveedores de nuestra base de datos son socios del grupo y asociarle un código de socio, la empresa relacionada con la que nosotros automáticamente queremos hacer este tráfico de documentos. De modo que cuando nosotros creamos un pedido de compra, por ejemplo, en una empresa, pues automáticamente podemos decirle que lo envíe a la bandeja de salida, que eso entre en la empresa de destino y se nos cree en la empresa relacionada, en ese proveedor que es un socio del grupo, como un pedido de venta que hemos solicitado a ese proveedor y lo mismo con el resto del circuito. Sin embargo, todas estas cositas que había que configurar pues estaban un poco dispersas. Entonces, lo que se ha hecho en esta nueva versión, volviendo un poquito al menú principal que teníamos aquí de configuración, pues se ha creado un área específica de Intercompany para permitir configurar los 4 grandes bloques relativos a este área. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? Lo que es el plan de cuentas de Intercompany, ¿de acuerdo? Porque cada empresa puede ser de un país diferente y tener su propio plan de cuentas. Entonces, este plan de cuentas consolidado que servirá para hacer las traducciones, lo mismo a nivel de dimensiones, definir los partners o socios, en las fichas de socio y cómo replicar a cada uno, y también la configuración general. Y luego hay otra mejora que veremos un poquito más adelante a nivel funcional relativo con el Intercompany. Mejoras de la aplicación, más inteligente. Y hablamos en primer lugar de servicios cognitivos. ¿Qué podríamos decir que es la cognición? Bueno, si buscamos en Wikipedia quizá haya que actualizar este concepto.
en Wikipedia, pero la definición que da es: la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, etcétera. Aquí lo relaciona mucho a un ser vivo y aquí entra en juego la inteligencia artificial. Os voy a enseñar una cosa, a ver vuestro sentido cognitivo, qué es lo que os aportaría. Aprovechando que la temática del Virtual Camp es la guerra de las galaxias, si os enseño esto, vuestro sentido cognitivo, ¿qué os haría llegar? Bueno, vamos a quitar el casco porque enseguida nos viene a la mente yo soy tu padre y este tipo de frases. Pero si enseñáramos esta imagen, bromas aparte, ¿qué es lo que nos vendría a la cabeza? Probablemente que es una bebida, un refresco, que su color mayoritario es rojo, que es una bebida con gas, no sé, diferentes cosas. Nosotros asociamos aquello que entra por nuestros sentidos y empezamos a recurrir a nuestra base de datos, podríamos decir, a lo que tenemos en nuestra mente almacenado de nuestra experiencia, y empezamos a sacar conclusiones. Por eso en Wikipedia lo asocia a un ser vivo, difícilmente las máquinas hacen eso. Sin embargo, la inteligencia artificial está permitiendo hasta cierto grado que se pueda hacer algo parecido. ¿De acuerdo? Voy a desconectar de nuevo la cámara para que veáis bien la pantalla de nuevo. Y vamos a buscar esta imagen de la Coca-Cola. En Google. Vamos a coger una imagen cualquiera, una lata, esta misma. Vamos a guardar la imagen en el escritorio mismo. Y ahora vamos a ir a Anavision. Estaréis pensando, ¿qué es lo que va a hacer este hombre ahora? Pues veréis que es bastante interesante, pero obviamente la inteligencia artificial nos puede ayudar, hemos de ser realistas, no nos va a hacer todo el trabajo, pero sí que nos puede ayudar. Uy, perdón, en castellano, ¿no? Items. Vamos a ir al maestro de productos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todos nuestros productos. Vamos a crear un producto nuevo. Vamos a utilizar una plantilla general, producto general, etcétera. No vamos a darle ningún nombre en concreto a este producto, pero sí que vamos a añadirle una imagen. Como yo ya tengo activado el servicio cognitivo en NAV, para activarlo, está tranquilo porque es tan sencillo como la primera vez que subes la imagen te dice, ¿quieres activarlo? Sí, acepta los términos y condiciones y poco más. Entonces vamos a recuperar la imagen que hemos descargado. Y en este momento lo que va a hacer ya el servicio cognitivo es empezar a buscar características que pudiera darle a este producto, dependiendo de la calidad de la imagen y de los datos que encuentre este servicio cognitivo por ahí, pues nos podrá proponer más o menos cosas. De hecho, aquí nos está proponiendo que es una bebida ligera, un refresco, y que es una bebida. Bueno, nosotros podríamos utilizar cualquiera de estos conceptos para añadir la descripción al producto. Voy a hacer la ventana un poquito más grande. Entonces le digo, pues mira, no, mi descripción es muy mala. Quiero que añadas esto que tú has encontrado como descripción del producto y le añadiré una cola. Y además, este concepto de bebidas corresponde a una categoría de producto, así que quiero utilizarlo como categoría de bebidas. ¿De acuerdo? Este valor no existía en el sistema, nos lo va a dar de alta él como una categoría nueva. Y esto de soft drink, pues mira, lo voy a utilizar como atributo. ¿Recordáis la versión anterior, la presentación que hicimos el año pasado? Tenemos una funcionalidad muy amplia, con diferentes características y atributos que podemos asociar a cada producto para luego filtrar, etcétera, etcétera. Pues lo vamos a asociar a la característica de material de descripción. Descripción de material, perdón. Aceptamos. Ya tenemos aquí el producto con nuestra imagen y aquí el atributo que le hemos asociado y la categoría que le hemos asociado. Y sabéis que la categoría puede tener asociados sus propios grupos contables, con lo cual nos ayudaría en este proceso de dar de alta el producto. Obviamente, pues a medida que esta funcionalidad o este servicio cognitivo vaya haciendo kilómetros, pues irá mejorando, irá evolucionando. Pero sin duda es una característica curiosa que nos puede ayudar en este proceso.
Sugerencias de cuentas en grupos contables. No sé si hace mucho tiempo que habéis implantado NAV, si estáis en ello o si pensáis hacerlo próximamente, pero en ocasiones el configurar todo el tema de cuentas contables pues puede ser un poquito complicado, especialmente si no estamos familiarizados con el entorno. Pues vamos a ir a buscar los grupos contables de producto, por ejemplo. Vamos a crear uno nuevo, al que llamaremos New, para ser un poquito originales. Y nos vamos a ir a configurarlo en combinación con alguno de los grupos de cliente que tengamos, de negocio. Y ahora nos faltaría rellenar todo este tipo de cuentas. Bueno, tenemos una nueva acción que es sugerir cuentas. Y maravillosamente se nos rellenan ya por defecto. Probablemente os preguntéis de dónde las sacan. No sabemos exactamente, porque solo tenemos acceso a lo que estáis viendo, a esta parte funcional. Hasta diciembre no podremos acceder al código y saber exactamente la lógica que sigue por dentro. Lo que sí que os podemos decir es que aparentemente coge la cuenta más utilizada en otras combinaciones, pero no sabemos si por defecto tiene algunas configuradas o se pueden configurar en algún lugar. Hasta ahí no hemos llegado. Lo que está claro es que será una herramienta muy útil para poder configurar nuestro NAV junto con la posibilidad de los menús que teníamos donde estaba todo en un solo lugar. Otra funcionalidad que os comentaba antes es la automatización de Intercompany. ¿Vale? No hemos montado toda la funcionalidad de Intercompany en esta maqueta que estamos utilizando, pero los que ya lo utilizáis sabéis que cuando un documento se envía hacia la otra empresa no va directo a la otra empresa. Se va a una bandeja de salida de nuestra empresa. Esa bandeja de salida hemos de ir y decirle que envíe todo lo que tiene ahí preparado para regalo y entonces luego hemos de ir a la otra empresa y eso que recibe pues decirle que lo procese. Con lo cual nunca aparecen documentos en la otra empresa inmediatamente. Bueno, pues si las diferentes empresas del grupo pertenecen a la misma base de datos, en esta versión ya automáticamente esa sincronización se lleva a cabo. Cuando nosotros lanzamos un documento hacia la otra empresa, pues automáticamente les aparecerá allí en destino. Y otra funcionalidad tiene que ver con la asignación de cargos por volumen y peso. No sé si habéis utilizado esta funcionalidad en NAV, ya sea en compras o en ventas. Pero si buscamos un pedido de compra, por ejemplo, vamos a coger este mismo y le añadimos una línea de tipo cargo producto, pues un cargo en concepto de fletes o aranceles o cualquier otro concepto de cargo. Pues hasta ahora lo podíamos repartir igualmente a todas las líneas o según el importe del resto de líneas o de otro documento sobre el que lo quisiéramos repercutir. Pero ahora tenemos una nueva funcionalidad. Si encuentro el botón aquí, la asignación de cargo, que es que ahora al sugerir el reparto tenemos nuevas opciones. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Voy a añadir otro producto aquí porque se debe estar totalmente ya procesado. Ahora sí. Entonces ahora nos aparece la posibilidad de repartirlo por peso, si lo tenemos informado en cada producto, o repartirlo por volumen. De acuerdo que depende del concepto de cargo que sea, pues siempre será más justo para poder hacerlo. One Microsoft. Mejoras en la sincronización con Dynamics 365 for Sales. Habéis visto en el programa que más adelante tendremos una sesión en la que se hablará de este producto, de Dynamics 365. Ahí se os dará un poquito más de detalle. No es algo que sea muy perceptible a nosotros externamente a nivel funcional, pero sí que han mejorado esa sincronización. Ya veréis también que hay otra diapositiva en la que se habla de este concepto, One Microsoft.
cada vez los productos de Dynamics, sea NV u otro de la familia, pues se integran más con el resto de productos de Office, etcétera, etcétera, como si fueran uno solo. Y Microsoft pues sigue trabajando en esa línea, ¿eh? Cada producto está especializado en un área y que todos puedan trabajar o colaborar de manera muy transparente como si fueran un solo producto. Llegamos a la integración con Office precisamente, hablaremos del tema de reporting. En el apartado de reporting encontraremos una cosita también interesante. Depende del perfil que utilicemos, por supuesto, pero ahora tendremos una serie de informes que serán informes directamente en Excel Reports. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a coger uno a modo de ejemplo para que veáis cómo funciona. Nos vamos al Trial Balance, por ejemplo. Lo guardamos aquí mismo en el escritorio. Entonces, la idea un poquito mientras se abre el Excel es que tengamos informes que se puedan manejar en independencia del ERP. Vamos a habilitar la edición. Mis credenciales por defecto de Camat. No sé si le gustarán para conectar al entorno de demostración. Pero aquí lo que nos va a permitir es ejecutar este informe sin estar dentro de NAV, sino que el Excel directamente conecta a NAV y nos permitirá ver la información. Si ahora le doy a actualizar, pues el informe ya nos saca el contenido. Como veis, estamos en una versión beta, el título de las columnas aún tienen que pulirlo, pero la idea es que todo el contenido lo va a buscar a NAV y nos lo trae al Excel. Pero es un Excel cualquiera. Este Excel nos da movilidad, lo podemos llevar arriba y abajo y en el momento que nos interesa lo actualizamos sin necesidad de estar dentro del ERP. Y también tenemos posibilidad de filtrar los resultados. Podríamos agregar filtro por un campo, igual que en NV, de cualquiera de los que tenemos en el request de ese informe, como si lo tuviéramos ahí directamente. ¿De acuerdo? Este Excel luego lo podemos guardar y lo podemos enviar a quien corresponda, siempre y cuando, obviamente, esta parte de aquí solo funcionará si se puede logar en la aplicación. Y otra cosita muy interesante, que era el siguiente punto de la diapositiva, es para potenciar aún más el cliente web. No sé si habíais visto los informes cuando los ejecutábamos desde el cliente app o el cliente web, pues no teníamos manera de hacer la vista preliminar que históricamente teníamos desde toda la vida en NNV. Pues ahora ya se ha agregado. Tenemos la posibilidad aquí de solicitar la vista preliminar de cualquier informe y lo vemos en pantalla como si fuera en un formato PDF en el que nos podemos mover y además podemos incluso capturar el contenido. Vamos a decirle que nos lo haga un poquito más ancho. ¿Veis? Podemos movernos en el contenido, podemos seleccionar y copiar alguna parte de este informe, podemos descargarlo, lo cual nos generará el documento en PDF. Vamos a guardarlo aquí también, ya puestos. Y así lo vemos en formato PDF normal y corriente. Y también nos ofrecerá la posibilidad de poder imprimirlo directamente. Y cuando vamos al informe que sea, pues ahora ya tendremos posibilidad de, en la beta esta todavía no está, de enviarlo directamente a la impresora desde este entorno web. Esto llegará coming soon, como dicen habitualmente. La parte de que es, bueno, esta traducción inglesa que está embebido o embedded o integrado, incrustado, ¿no? Dentro de unas aplicaciones dentro de otras. Esto ya lo empezamos a ver hace un par de años con el tema de Office. De hecho, no voy a entrar mucho en detalle en este apartado porque tenemos sesiones posteriormente en la que veremos ejemplos prácticos de cómo se integra con Outlook, desde fichas de Outlook, etcétera. Incluso ahora hay una extensión nueva para NV que se puede habilitar, que sirve para facturar bookings o reservas que se hagan desde un producto de Office dedicado exclusivamente a esto y que se integrará con NV. También la parte que se integraba ya antes de fichas de contacto en Outlook, entre las que hay en NV y Outlook,
pues nos permitirá ya por fin crear interacciones directamente desde Outlook sin necesidad de entrar directamente en el ERP. Y también la posibilidad de poner recordatorios, reminders, desde el add-in que hay en Outlook. Y todo esto pues se integra con NAV. Otro área que consideraremos también el tema de los workflows. Sabéis que en la versión anterior ya empezaron a aparecer workflows, pero dentro de la aplicación, dentro de NAV. Era algo muy novedoso. Hemos tenido un tiempo para ir estabilizándolo. Hemos conocido que tenía algunas limitaciones. Nosotros también, a medida que lo usábamos, y cuando se tienen controladas, pues es curioso y es interesante. Pero ahora lo que han hecho es dar un paso más. Integrarlo con el producto Flows que viene en Office. Vamos a ir dentro de toda la familia Office que tenemos dentro de Office 365, pues tenemos un apartado que es Flows. Vamos a buscarlo por aquí. Sí, lo encuentro. Flows, ¿dónde estás? Seguramente lo estáis viendo y yo no. Aquí, vale. Ahora sí. Entonces esto lo que nos permite es crear unos flujos o un paso a paso de situaciones y condiciones y acciones que hay que llevar a cabo. Aquí hemos hecho uno muy sencillito, muy tonto, a modo de ejemplo. Vamos a editarlo. Entonces le hemos dicho que cuando se cree un registro, en este caso le hemos dicho un registro de la ficha de cliente, ahora cuando refresque, ¿vale? De nuestra empresa tal, pues cuando se inserte un cliente, ponemos una condición que es que el CIFNIF o el Bad Registration no empiece por A. Pues si esa situación o esa condición se da, podremos llevar a cabo una acción entre una larga colección de acciones que tenemos para escoger. En este caso hemos dicho que nos envíe un correo electrónico en el que diga, pues el cliente con nombre tal tiene un CIFNIF que no empieza por A. Y el cliente número tal, de nombre tal, como contenido, pues aquí podemos ir construyendo ese mensaje. En caso negativo también podríamos agregar una condición y aquí tenemos una larga lista de acciones y de diferentes áreas, incluso tuitear o publicar cosas en SharePoint o hacer un sinfín de acciones. Desde luego, este es un mar para explorar que nos abre muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Pero que cuando tenemos estos flujos activados que se nutren directamente de información del ERP, pues podemos hacer un sinfín de acciones que hasta ahora pues no eran posibles de manera nativa. Tendríamos que pedir a nuestro partner que nos hiciera alguna personalización. A modo de ejemplo, os enseño el correo que nos envía haciendo pruebas. Luego, si hacemos algún ejemplito más adelante, pues ya lo veremos. Si vamos aquí a los correos archivados, pues estos son los mensajitos que directamente Flows construye. Tarda a lo mejor 1 minuto o 2 en detectar este cambio y él nos envía automáticamente ese correo a nosotros o a un tercero o como queramos configurar. Sin duda es una funcionalidad interesante que aún tenemos que profundizar e investigar un poquito entre todos, pero que es muy interesante. Y llegamos ya al último apartado que vamos a considerar en esta sesión, que tiene que ver con las mejoras de plataforma. Probablemente muchos habéis llegado a investigar un poquito cómo se estructura la base de datos de NAV en SQL, porque conocer esa estructura nos faculta para poder hacer consultas con herramientas de BI, sea Power BI, JetReports o cualquier otra herramienta que queráis utilizar. Bueno, no sé si os había ocurrido alguna vez intentar cambiar el nombre de una empresa. ¿Lo habéis intentado? Probablemente le toma muchos minutos hacerlo y básicamente hace un cambio estructural en todas las tablas, porque ¿cómo crea NAV las tablas dentro de la aplicación? Pues si tenemos 3 empresas, en este ejemplo, pues Contoso US, Contoso Canadá y Contoso Dinamarca, Denmark, la tabla de clientes, que cada empresa tiene sus clientes, pues se crea por triplicado. A nivel estructural, crea la tabla, Contoso US cliente,
con toso CA cliente y con toso DK cliente. Bueno, nos crea cliente customer, con un dólar en medio, nombre de empresa, dólar y el nombre de la tabla. Con lo cual, si tenemos muchas empresas, tenemos muchas tablas. Eso a nivel de rendimiento y de consumo de recursos en un servidor SQL no era la mejor opción, porque tener tantas tablas de lo mismo pues era un problema. Tener además el nombre de la empresa como nombre de la tabla también implica que el nombre de la empresa afecta estructuralmente a toda la base de datos, con lo cual un cambio de nombre de empresa pues al sistema le suponía un trabajo muy grande porque tiene que cambiar la estructura de todas las tablas. Y además cambiar de una empresa a otra implicaba al sistema que tenía que dejar de trabajar con un conjunto de tablas, que no son pocas en NAV, para escoger otro rango y otro nombre o conjunto de tablas sobre las que trabajar. Por eso esa opción no era la más óptima. Y especialmente hablando de extracción de datos, de explosionar la información de nuestro grupo de empresas, pues no era lo más óptimo. Porque si queríamos consolidar información, teníamos que recurrir a diversas tablas de lo mismo. Diversas tablas de clientes, de movimientos de cliente, de contabilidad, etcétera. Por eso el nuevo modelo, y disculpad la calidad de la fotografía, pero la tomamos con el móvil en Reactions EMEA que tuvimos este año y no hemos conseguido la diapositiva original, pero os lo explico un poquito. Lo que se ha hecho ahora con la nueva estructura interna, absolutamente transparente a nivel funcional para el usuario desde fuera, pero que sí que si tenéis consultas de BI que atacan directamente a la base de datos, pues tendréis que hacer ahí algún ajuste con la versión nueva, pero que sin duda de ahí en adelante será mucho más fácil hacer todas las consultas, consumiremos menos recursos de nuestro servidor SQL y tendremos un mejor rendimiento. Porque lo que va a hacer es, por una parte, el nombre de la empresa, nombre como tal, que nosotros vemos en la aplicación, no es relevante para SQL. Con lo cual las empresas lo que tendrán es un ID asociado, un ID de empresa interno que solo utilizará a nivel de base de datos internamente. El nombre que nosotros queramos darle no es relevante. En todos los registros de todas las tablas, lo que hará NAV es añadirle una nueva columna, de nuevo insisto, totalmente transparente para nosotros como usuarios, que será el ID de la empresa a la que pertenece cada registro. ¿Qué quiere decir eso? Que por fin tendremos una sola tabla de clientes, una sola tabla de movimientos de contabilidad, una sola tabla de productos a nivel de SQL, pero que internamente se diferencian los datos que pertenecen a cada una de las empresas, con lo cual explosionar esa información será mucho más sencillo. Obviamente todos estos cambios estructurales a nivel de SQL pues también conllevan una serie de instrucciones nuevas de PowerShell. Esto nos aplica más a los que tenemos un perfil técnico, pero hay nuevas instrucciones que también nos facilitan la gestión. Y el tema de mostrar el nombre de la compañía, que salía en todos los informes y tal, pues ahora veremos que internamente esa función ha cambiado, lo cual es transparente también para nosotros, incluso como desarrolladores. Pero obviamente no nos interesa que se muestre el ID de la empresa, interesa que se muestre el nombre de la empresa y eso internamente ya se ha gestionado. ¿Qué cambio supone para nosotros a nivel funcional? Pues de entrada, no sé si alguna vez en cliente web o cliente app habéis intentado cambiar de empresa en NAV. ¿Cómo se hace esto? Pues venimos aquí al muñequito, perdón, al engranaje en este caso, mi configuración. Esta es la única cosa que sale en castellano en todo este entorno. Y nosotros aquí podíamos escoger a qué empresa queríamos acceder. Pues queremos acceder a Acronis USA. Cuando pulsábamos OK, recordáis que salió un mensaje que nos decía que debíamos cerrar sesión y volver a iniciar sesión. ¿Por qué? Porque internamente NavServer debía atacar a un conjunto de tablas totalmente diferente. En este caso, dado que estructuralmente es la misma tabla, simplemente cambia el filtro. Esto es el directo, esto no me había pasado hasta hoy. Se ha producido un fallo desconocido. Disculpad. A ver, vamos a probar. Uy, qué feo esto, ¿eh? Bueno,
Vamos a utilizar el truco informático básico, que esto es eterno, que es cerrar y volver a abrir. Y seguro, confío en que continúe funcionando. Vale, vamos a decirle que cerramos. Estos documentillos que hemos guardado aquí ya no nos sirven. Vamos a abrir de nuevo el navegador. Y así veis también cómo se accede. Vamos a entrar con las credenciales de nuestro usuario del entorno de pruebas. Entramos en nuestro entorno 365 para todos los productos. Escogemos Dynamics. Esto de aquí es Power Apps. Si luego tenemos tiempo, al final de la siguiente sesión, os lo enseñaremos cómo crear una aplicación para móvil en un momentito. Pero vamos a intentar continuar con Dynamics 365 for Financials Business Edition. Arrancando. Bien, ya estamos en Cronos USA. Bueno, ha servido el gap para ver cómo acceder fácilmente a nuestro NV. Voy a arriesgar y voy a volver a probar lo que quería probar anteriormente. Vamos a cambiar de empresa. Vamos a decirle OK y lo que debería pasar, que hasta ahora siempre me ha funcionado, es que automáticamente él inicia la sesión en la otra empresa, pero no le supone un castigo ni necesita cortar la conexión ni la sesión, porque simplemente internamente cambia los filtros de Company ID y ya podemos acceder a la otra empresa. Incluso lo que nos permitiría ahora es abrir nuestro NAV en otra pestaña y cambiar de empresa, pero solo en esta pestaña. Con lo cual, en cada pestaña podremos trabajar con una empresa diferente. Y esto los que tenéis implantaciones con varias empresas, porque sois un holding o un grupo, pues sin duda esto es muy práctico para poder trabajar fácilmente, simultáneamente con diversas empresas. ¿De acuerdo? No lo voy a cambiar para no arriesgar, visto lo visto, pero es una gran ventaja. Luego, el tema de visualizar e imprimir informes es lo que hemos comentado anteriormente, que nos permite desde el cliente web pues hacer esa visualización. Y la parte de personalización no os la podemos enseñar en directo porque no está habilitada en la versión trial de Estados Unidos todavía, pero sí que hemos conseguido una imagen que veréis cómo funciona. No sé si en NV sea versión cliente Windows o cliente web, os habéis encontrado con la necesidad de añadir un campo que existe, porque lo sabemos, cuando hacemos el acerca de esta página lo vemos ahí, pero que por definición de fábrica ese campo no aparece en ninguna parte. No aparece en la ficha en la que lo queremos visualizar o en la lista que lo queremos visualizar. ¿Os ha ocurrido esto alguna vez? Entonces, o tenemos nosotros licencia de diseño y hemos de modificar el objeto, con lo cual es una personalización, no deja de ser una personalización más, o tenemos que solicitar a nuestro partner que nos lo añada. Bueno, pues en la nueva versión, incluso desde el cliente web y obviamente si el usuario tiene permiso de diseño, podemos añadir campos a cualquier ficha, a cualquier lista, incluso mover los panes, los paneles o los tiles o pilas de documentos que tenemos en el menú principal sin necesidad de acceder al entorno de desarrollo. Vamos a ver una imagen que nos muestra un poquito cómo. Le damos al botón de diseño y nos aparece cualquier campo que podemos buscar y arrastrarlo, un drag and drop, para permitir fácilmente ponerlo donde a nosotros nos interese. Claro, todos esos cambios que nosotros hagamos nos los podríamos personalizar
a nivel de nuestro usuario y ya está. Y eso sería válido porque no se modifica directamente el objeto como una personalización a nivel de objeto que luego no se pueda actualizar si hay alguna actualización de Microsoft. Es decir, eso permanecería ahí aunque se actualizara. Pero además también nos ofrece una posibilidad que no se ve en este pequeño GIF repetitivo que tenemos aquí, pero que nos permitiría todos esos cambios que nosotros hagamos en formularios, decirle desde aquí mismo al sistema que queremos generar una extensión. ¿De acuerdo? Luego mi compañero Antonio Córdoba os hablará un poquito del tema de extensiones y también del app source y demás, pero podríamos generarlo como un paquete que luego podemos extrapolar o instalar a cualquier otro usuario. Y eso es un gran qué en lo que tiene que ver con personalizar este producto a nuestras necesidades. Y aquí en la parte superior, estos botoncitos que veis aquí, lo que nos permiten es incluso visualizar cómo quedará después de haber hecho este cambio en los diferentes clientes que tenemos. Cliente desktop o escritorio, cliente tablet o cliente móvil. Y sin duda, pues esto a todos creo que nos ha gustado porque se pueden simplificar mucho las fichas a nivel de fabricante de Microsoft, pero como tiene muchos campos, porque el producto es muy versátil, eso nos permitirá a nosotros personalizarlo según nuestra necesidad sin tener que recurrir al partner. Bueno, pues hasta aquí la parte de presentación que teníamos